chiquillos, por mientras. Ahí se conectan algunos más. Les doy la bienvenida a los que no he saludado todavía. Espero que estén bien, que hayan aprovechado el fin de semana largo de desconectarse un poquito. Y recordar las normas que tenemos nosotros. Ya. Felicitaciones a los que ingresaron a la hora. Recuerden respetar a los compañeros, a las profesoras cuando hablemos. Importante que silencien el micrófono para que no se acople el sonido. ¿Ya? Quien esté rayando ahí la pantalla, por favor, para que lo borre. Ser tolerante frente a las opiniones de los demás. Participar activamente de cada encuentro. Realizar todas las preguntas. Recuerden no quedarse con las dudas. Pregunten nomás. Nombre de usuario, usar el nombre real. Ahí veo que hay varios que tienen su nombre. El Gaby, José, la Iva, Lindsay. ¿Está bien o no? Y ahí Karen, no sé quién es Karen. Así que si puede cambiar su nombre. ¿Me puedo quedar con mi nombre, Pepe? Sí, ya sé que eres tú, Gaby. Así que no te preocupes. No escribir por el chat a menos que se le indique y mantener el comportamiento adecuado. ¿Ya? Recuerden que el reglamento interno sigue vigente. ¿Ya? Antes entonces de comenzar con lo de hoy, tenemos acá que vamos a revisar las guías de lenguaje, las que se entregaron la vez pasada, la del género lírico, la guía 11 y 12, y la de historia de la 11 y 12 también. ¿Ya? Y la de lenguaje tiene que ver con el género lírico y las figuras literarias. Y eso tiene directa relación al segundo proyecto que nosotros ya vamos a hacer para la próxima semana. Y de historia vamos a continuar con todo este tema de 73, violación a los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos. ¿Ya? Antes de eso sí, quería preguntarles cómo están con el proyecto. Porque he recibido trabajos, recibí el de Matías, de la Cata, la Juli. Ahí me comentaron también qué sucedía con otros proyectos. Gaby, Profesora, dígame Gaby. nosotros nos cambiamos de casa para nuestra otra casa. ¿Ya? Que tenemos dos casas, nos habíamos cambiado para la otra. Y se me quedó el proyecto. Ah, se te quedó el proyecto. Ya, y vas a tener que hacerlo de nuevo, entonces. ¿No? ¿O lo tienes ahí? ¿Lo tienes? Profe. Mañana. Ya, pero ahí yo te voy a dar un poquito más de plazo para que te pongas al día con eso y me lo mandas. Y ya lo tenía hecho. Tengo todo hecho, la Ya. cartulina, todo. Pero es que se me había quedado. Se te quedó, ya. Yo pensé que ahí... El pelógrafo como que lo enrollé para que bajara así, tuviera todo. Ah, ya, perfecto. O sea que te falta solamente hacer el video. Tía, ¿Alguien más que me está hablando por acá? yo. La Sofía parece. ¿La Sofía? ¿Sofía Garate? Con un poquito de agüita ya. Permiso. ¿Sofía? Tía, que yo ya hice los de base, pero no sé cómo podría presentárselo. ¿Cómo? ¿Tienes mi número, Sofía? No. ¿No Tiene el mío. Pero ¿y si se lo manda a la tía Tracy por mientras la tía Tracy me lo manda a mí? ¿O ella te manda mi número por interno? Ya, ¿Ya? Y ahí me mandas tu video. ya, tía. ¿Alguien más, chiquillos? Yo. Tía. A ver, ¿quién me está hablando por acá? La Lindsay. Hola, Lindsay. Sí, lo que pasa es que a mí me costó que desarrollara que brote, ¿Brote? ¿Ya? pero ya me brotó, sí. Aquí la tengo, pero ahora tengo que hacer el procedimiento de dejarla sin luz, sin agua, Ya. así. Ya. O sea que, a ver, perdí a la Lindsay por ahí. ¿Dónde está la Lindsay? A la Lindsay le falta la otra parte que es esperar a que pase todo el proceso y después ver los resultados, ¿cierto? Ya, así que ahí apenas tú termines y puedas hacer la diapositiva, no sé cómo lo vas a hacer, si en cartulina o en PowerPoint, te grabas exponiendo y después me lo mandas, ¿ya? Me lo mandas. Lo voy a hacer en cartulina. Ya, perfecto. Ahí acuérdate de grabarte y me mandas tu video exponiendo, como una disertación, ¿ya? En el Power también se hace, ¿sí? Sí, el Power también. Acuérdense, chiquillos, si ustedes hacen Power o hacen el papelógrafo, así como la cartulina, de las dos formas tienen que disertar y grabarse disertando.
Ya, no me manden como solamente el Power porque recuerden que la evaluación también va incluido eso. Ah, yo hice el Power, ahora tengo que hacer solo el video. Claro, tienes que mostrar en el Profe, Power, ir exponiendo. ¿Alguien más me está hablando por ahí? ¿Quién, yo, ¿quién yo? No lo- Benjamín, el Benja. ¿Benja Muñoz? sí. Ya, Benja, dígame. Al final tuvo tiempo para pensar qué nota nos pondría, lo que llevamos el PowerPoint al tiempo. La tía Lili ahí está viendo su parte, ¿ya? Pues también ella tiene que Ya. evaluar conmigo. Pero yo lo encontré excelente, así que por ese lado quédate tranquilo que está súper bien, ¿ya? ¿Alguien más, chiquillos? ¿Cómo vamos avanzando con el proyecto? Recuerden que hoy día me lo tienen que mandar. Si algo pasó con el crecimiento de sus plantitas, me avisan cualquier cosa, ¿ya? Porque yo sé ¿En qué forma se lo tenemos que mandar? que lo tienen que mandar por WhatsApp en un video, grabándose y exponiendo ya sea su cartulina, el papelógrafo o el PowerPoint que hagan. Acuérdense que puede ser cualquiera de las dos formas, pero tienen que grabarse exponiendo, porque es como una disertación. ¿Ya? Esa disertación solamente la va a ver la tía Lili y yo, así que no se preocupen. La tía Tracy Profesora, ¿puede también lo puede ser hacer. sin PowerPoint y sin cartulina? No, tiene que ser con una de las dos, Jorge, porque es súper importante para poder exponer y presentar los resultados, ¿ya? Ok, capaz que se lo manda más tarde. Ok. También, chiquillos, que fue duda de algunos que les pasó que no crecía la plantita, y no se preocupen porque de repente cometemos el error de poner la plantita donde tenemos ya sea la lenteja, si es que no nos funcionó con el poroto o el mismo poroto, que lo dejamos a la ventana, ya donde le llega directamente la luz. Y recuerden que cuando uno planta algo, lo planta en la tierra, ahí está oscurito y por eso puede brotar esa planta. Por lo tanto, yo necesito dejarlo en un lugar al principio que no le llegue la luz, ya, idealmente dentro de la casa, ya con el Profesora, algodón húmedo y ahí va a brotar. Profe, ¿Alguien más me quería preguntar algo? yo, también le tengo que preguntar otra cosa. Me hablaron como dos a la vez. Benja, a ver, Benja. Primero Felipe, porque él es el primero que habló. Ah, ya. como que El Gaby. Gaby. profesora, si vamos a hablar toda esta clase de la lenteja y el poroto, todo eso, va a estar acá todo el rato, ¿sí? No, es que esto es solamente para saber cómo han ido con el proyecto. Ya de Ok. ahí vamos a comenzar. ¿Por qué? No, no. Ah, Ese niño ya. está Ah, no, es que para está- saber Ahora sí voy yo. cómo han ido, porque hay algunos que tenían duda. Entonces, para que no se preocupen si es que de repente están realizando el experimento y les pasa algo. Y no se frustren si de repente no les crece, porque puede pasar. ¿Ya? Yo los voy a esperar, sí, con el trabajo. Así que me ¿Quién avisan va a si salir cualquier cosa. poroto? Ya. El Benja, ahora sí. Que yo puse mi planta al sol a la ventana y fue la segunda que más creció. Claro, pero al principio puede ser que a alguien no le brote porque está como a mucha exposición de luz, ¿ya? Así que por eso lo ideal es tenerla dentro de la casa o en la sombra, por si acaso. Básicamente tuve suerte, ¿no? Te resultó muy bien. Ya, ahora sí Profe, vamos a pasar. ¿Qué más me estaba hablando? no, no importa, no importa. ¿No? Ya. Ya. Vamos a pasar entonces al lenguaje y vamos a recordar lo que era el género lírico, principalmente lo que es el poema y también el lenguaje figurado. ¿Ya? ¿Algunos de ustedes recuerdan algún elemento de los poemas, por ejemplo? ¿De alguna parte que tengan? ¿Cuál es su estructura? El cuerpo. Los párrafos, Ya, pero tiene otro nombre en vez de párrafo. ¿El género lírico eran cuentos o eran poemas? Poemas, ya. Recuerden ahí los poemas que nosotros hemos revisado, los que vimos el año pasado, los que ustedes han visto en libros también. ¿Y qué estructura tienen? ¿Cuáles eran sus partes? Porque la estructura de un poema no es la misma la de un cuento, ¿sí? El nombre, la fecha, ¿Seguro, Gaby?
El Por lo nombre, que me el acuerdo. autor, Ya, el autor. Hay un poeta, ¿cierto? Ya, ¿qué más? ¿Cómo se llamaba cada línea de un poema? ¿Se acuerdan de eso, chiquillos? Párrafo. Mm, Algo ¿qué cosa, parecido a un ti? párrafo. ¿Cómo se llamaba cada línea de un poema? ¿Se acuerdan? Verso. Versos, súper. ¿Y un conjunto de versos qué va a crear? Estrofa. Una estrofa, ya. Algunos me dijeron párrafo, no confundir. El párrafo es en un texto que podemos encontrar ahí como en un cuento, en una noticia, en un artículo, ya. Pero en el poema se llama estrofa. Ya. Entonces ahí, que ya hemos recordado algunos elementos, tenemos entonces que el género lírico pertenece a todas las obras escritas en verso o en prosa en las que se expresan sentimientos y emociones personales. Acuérdense que siempre en una obra poética nosotros expresamos sentimientos, nos inspiramos en un objeto, ya, en algo, y después todo eso lo plasmamos ahí en un escrito que va a ser este poema. Y son de carácter subjetivo, porque yo a través del poema puedo dar a conocer mi opinión a través de los sentimientos que yo voy a ir expresando. Ya. Dice acá que está escrito, puede estar escrito en verso o en prosa. ¿Qué pasa acá? Un texto poético puede estar escrito en verso, que son las líneas cortas, que tiene un ritmo, una musicalidad, porque eso está dado ahí por todo lo que nosotros conocemos como las rimas, está estructurado en estrofa y en versos, y tiene una entonación. Nosotros hacemos pausas cuando vamos a declamar o vamos a recitar un poema. ¿Ya? Y la prosa, ¿cuál es la diferencia aquí? Y también tenemos ejemplos que se escriben ocupando todo el renglón, es decir, de izquierda a derecha, como nosotros escribimos normalmente. ¿Ya? Generalmente los tipos de poemas más conocidos son los que están en verso, y eso los de prosa no tienen ritmo ni musicalidad, están estructurados esos 100 párrafos y la entonación se determina por los signos de puntuación. Y ahí tenemos ejemplos abajito de un verso, por ejemplo, dice: si el aire mueve la rama, ¿quién la podrá detener? Si ustedes se dan cuenta ahí, tenemos un verso, después otro segundo, en esta estrofa tenemos dos, y después vienen más versos en la siguiente estrofa. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, o sea, esta es una estrofa de 5 versos. Y al lado tenemos una prosa, ya que está escrita de izquierda a derecha, ya no tiene la estructura típica de un poema, que eso también es válido, prosa poética, pero la más común es escrita en versos, como nosotros vemos en el primer ejemplo. Elementos internos de un poema, internos y externos de un poema. Vamos a partir por los externos. Primero tenemos el poeta, que es el que escribe el poema. Recuerden que él es el ser real, porque tenemos que diferenciar del que vamos a ver después, que es un ser ficticio que nos va a relatar este poema. Ya, así que el poeta, recordar que es quien escribe el poema. La rima, tenemos también un elemento externo, o sea, de la estructura del poema. Está la rima consonante, y tenemos ejemplos acá. ¿Qué pasa con la rima consonante? Acá rima desde donde yo cargo la voz, y la terminación, ya sea de vocales o de consonantes, va a ser la misma. Por ejemplo, luna, en luna, ¿dónde cargo la voz? ¿En qué letra? La U. En la U. Y después tenemos cuna. Una. Claro, y si se dan cuenta ahí, en las dos se carga la voz en la U y todo el resto es igual. Terminan una. Después tenemos camino. ¿Dónde cargo la voz en camino? En la I. En la I. Y en destino, en la I también. Súper bien. Entonces ahí yo me doy cuenta que es una rima consonante porque riman tanto las vocales como las consonantes. Lo mismo acá que en cosas y rosas. ¿Dónde cargo la voz en cosas y en rosas? El... En la O. En la O. Súper bien. Entonces ahí yo me tengo que fijar si es una rima consonante, dónde comienzo cargando la voz, y si lo mismo que sigue es igual, es idéntico a la otra palabra. Ahí es rima consonante. Y tenemos el otro caso de la rima asonante, donde yo me fijo también la vocal acentuada. Por ejemplo, aquí sombrero, y tengo la otra palabra viento, pero si ustedes se dan cuenta, las consonantes no son las mismas. En sombrero tengo una R y en viento tengo una N y una T. Pero se repite acá, ¿qué vocales se repiten? La E y la O. La E y la O.
Aquí en pino y el libro. Me fijo primero dónde cargo la voz. ¿En qué letra cargo la voz? En la I, En la I. En la I. ¿Y cuáles son las vocales que se repiten? la O, La I y la O. Y aquí tenemos entre medio una N, que es de pino, y del libro la B y la R, que no se van a repetir. Solamente repetimos las vocales. Después selva y naturaleza. ¿Dónde cargo la voz? en la E, En la E. Doctora, ¿Ya? Y después, ¿qué otra letra se repite? A. la E y la A. Y la A. Y las consonantes que están entre medio no se repiten. Y después la última tenemos aceituna y cintura. ¿Cuál es la letra donde cargo la Se voz? carga la U, se repite la Súper bien. Se carga la U y se repite la A. Y aquí tenemos distintas las consonantes, la N en aceituna y en cintura la R. ¿Ya? ¿Alguien me iba a preguntar algo, parece? Yo, profesora, Dígame. al final, si es que podemos dejar un ratito para matemáticas. Hoy día toca lenguaje e historia, Gaby. Y el lunes vamos a ver matemáticas, porque vamos a dejar todo el lunes para matemáticas, ¿ya? Ya. Hoy tenemos que ver ecuaciones, así que vamos a comenzar algo nuevo. Después tenemos el verso y la estrofa, que también es parte de la estructura externa del poema. El verso ya dijimos que era cada línea del poema, y los versos se van a ir agrupando en estrofas, como vamos viendo aquí. ¿Ya? Por ejemplo, acá en la primera estrofa, ¿cuántos versos tenemos? 4, 4. Después la segunda estrofa, la que está aquí, ¿cuántos versos tenemos? 4, 4. Y en la tercera, 4. 4. Ya, entonces tenemos un poema que está compuesto por 3 estrofas de 4 versos cada una. ¿Ya? Entonces, y ahí la tía Tracy le voy a dejar compartir pantalla, porque hay algo que pasa siempre cuando ustedes redactan un poema, que suelen confundir muchas veces con un texto común y corriente y escriben de izquierda a derecha. No escriben como el poema con la estructura de verso que debe tener. Entonces ahí la tía Tracy se los va a mostrar. Sí. Ya. Entonces, como les decía la profe Camila, el poema son obras escritas mayormente en verso, que son las más comunes, que buscan expresar las emociones del mundo del autor. Y están los versos, que son cada línea del poema, y las estrofas, que es el conjunto de versos relacionados por la medida y la rima. Y también, como ya lo veíamos, la rima, hay 2 tipos de rimas, que son las rimas consonantes y las rimas asonantes, que es lo que estaban viendo recién con la tía. Y acá tenemos, chiquillos, y pongan harta atención acá, la estructura del poema consiste en esto. Tiene un título, ¿cierto? Y estrofas, que no siempre son 3, yo acá coloqué 3 por tema de espacio, pero las estrofas son el conjunto de versos, y tienen que fijarse bien cuando ustedes van a escribir un poema, chiquillos, escribir un verso y debajo de ese verso el otro, ¿ya? No así escrito como un cuento, que yo escribo todo de izquierda a derecha hasta el final de la hoja, no. El poema tiene esta estructura, o sea, esta es la forma que tiene el poema, ¿ya? Tenemos acá entonces un poema, se ve más o menos así. Como ven acá, en el lado izquierdo de la pantalla, tenemos esta parte que sería título, verso, estrofa, la parte de arriba. Título. Ya, el título. Entonces, tenemos ahí el título. Luego tenemos los versos. ¿Cuáles serían los versos? Si alguien puede unir el verso con la línea que corresponde. Yo no sé. Por eso. ¿Qué está aquí? ¿Cuál sería el verso entonces acá? Ya, bien, súper bien. ¿Y la estrofa? ¿Cuál sería la estrofa? Los dos de abajo. Ya, súper bien ahí la persona que marcó esa parte. La estrofa entonces es el conjunto de versos. Y como les venía diciendo, un poema se ve más o menos así. No es que yo escriba en toda la hoja de un costado al otro. Ya, súper bien, chiquillos.
Y acá, ya, y ahí están uniendo el título muy bien. Nos vamos al otro lado. Acá hay un poema, ¿cierto? Y está escrito ahí, empieza acá y termina acá abajito donde dicen los que alegran, las que dicen y las que callan. ¿Cuál Profe, sería mira, el título? Dígame. perdone por... Ya, profesora Tracy, si usted se Dígame. fija, ya le voy cachando lo que usted está tratando de decir. ¿Por qué? Si se fija en esa cosita, va ¿Mm? por párrafos, así como que Por estrofa. Recuerden que los Pues, párrafos del poema se llaman estrofas. sí, se me había olvidado. Ya. No me acordaré. Pero sí, está súper bien lo que está diciendo el Gabriel. Se escribe de esta forma. Entonces acá, el título sería Palabras. Palabras, ¿cierto? ¿Cuántas estrofas tiene este poema? 7. Tiene 7 estrofas. ¿Y cuántos versos tiene? Hágalo. 26. 24. 24. Súper bien. Entonces tenemos las estrofas, Quédate. que son 7, ¿cierto? Esa es una estrofa. Y los versos, que son las líneas, hay 24. ¿Ya? Muy bien. Y vamos a ver un ejemplo más. Acá tenemos otro poema. ¿Se fijan que también está de esa misma forma? Y acá entonces el título sería El verde. El verde. ¿Y cuántas estrofas tiene? Súper bien ahí el que 3. lo encerró. 3. 3 estrofas. ¿Y cuántos versos? 12. 12. ¿Cuántos versos tiene cada estrofa en este poema? 4. 4. Muy bien, Lindsay. Súper bien, chiquillos. Deja de robármelo. ¿Tienen alguna otra duda sobre eso? Yo no. ¿No? Ninguna Queda duda, claro todo- cuando ustedes vayan a escribir un poema, cuando la tía les diga, ya, ahora tienen que escribir un poema, ustedes ya saben que tienen que escribirlo en versos y separarlo por estrofas, no escribir la hoja completa hacia el lado, porque eso ya sería escrito en prosa y lo que siempre se usa en es más el escrito en versos. Claro. Y de hecho también recuerden terminar la idea en cada verso, porque a veces también pasa que dejan como cortada, terminan como el niño salió y él, y después siguen abajo. Entonces terminen la idea en cada verso. ¿Ya? Esa es la forma de hacer el poema, Sí. con la idea completa. Ya, vamos a seguir entonces con los elementos de la estructura del poema, pero vamos a ver Esos los los que elementos vimos recién eran los elementos externos. externos, claro. Sí. Ahora vamos a pasar con los internos. Primero tenemos acá entonces el hablante lírico. Recuerden que nosotros habíamos visto el poeta, que era el ser real, pero en este caso el hablante lírico, que va a ser el que nos va a contar este poema, es ficticio, es una voz ficticia dentro del poema. ¿Y qué significa ficticio? ¿Qué significa ficticio, chiquillos? Que no es real. Que no es real, perfecto. Entonces dice, es la voz del texto poético, es decir, es quien habla en el poema. Hay que tener presente que esta es una voz ficticia, es decir, no es el poeta, sino la voz creada por él. Y va a ser el que nos va a transmitir este poema entonces. Y tenemos un ejemplo que dice, madre, cuando sea grande, ay, qué mozo el que tendrás. Te levantaré en mis brazos como el sonda al herbazal. Ahí tenemos sonda, que es viento cálido, ¿ya? Y herbazal, un lugar poblado de hierbas. Entonces, dice aquí, ¿cuál es el hablante lírico de este fragmento? Si aquí habla de la madre, nosotros tenemos un hijo que va a estar, claro, un hijo que va a estar expresando los sentimientos ahí por la mamá. Y esa va a ser la voz ficticia. Después vamos a ver más ejemplos sobre esto. Objeto lírico. ¿Qué pasa aquí con el objeto lírico? Es aquello que va a inspirar al poeta, puede ser un paisaje, una persona, un animal, una cosa. Yo puedo crear un poema en base a un montón de cosas. Puede ser el mar, mi mascota, mi perrito, mi gatito, lo que sea, yo lo puedo transformar en mi objeto lírico para escribir el poema. ¿Ya? Entonces acá también tenemos otro ejemplo que dice, vosotras las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares.
me evocáis o me provocas todas las cosas, ¿ya? Es una persona entonces que se inspiró en las moscas para poder escribir ese poema. Habla de las moscas que no le gustan, moscas vulgares, que andan, ustedes saben que andan como en la basura de repente ya, y se inspiró en estas moscas. Después tenemos el motivo lírico. El motivo lírico tenemos que es el tema o sentimiento del cual trata el texto poético. Yo siempre tengo que fijarme que puede ser una emoción, y yo puedo decir el amor va a ser el tema, el agradecimiento, el miedo, la tristeza, la angustia, ¿ya? Y por ejemplo, dice acá, gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Por lo tanto, el motivo, si dice gracias a la vida, ¿qué va a ser? El agradecimiento hacia la vida y lo que le ha entregado. Y ahí tenemos entonces cuál va a ser el tema y a la vez como el sentimiento que tiene la persona, el agradecimiento. Y acá tenemos también el temple de ánimo. Y a veces de repente uno se puede confundir, porque dice, es lo mismo el motivo lírico y el temple de ánimo. El temple de ánimo va a ser el estado de ánimo que se transmite a través del poema, ya que el hablante lírico nos va a transmitir. Y tiene mucha relación con este motivo lírico que va a ser el sentimiento. Así que si ustedes detectan el motivo lírico, les va a ser más fácil identificar el temple de ánimo o el estado de ánimo de este hablante. Ya dice, puede ser, entre otros, de alegría, de tristeza, de nostalgia, de odio, esperanza, pesimismo, optimismo, pasión, amor y muchos más. Entonces dice aquí como ejemplo, ya cambiamos de... Dice acá como ejemplo, no lo puedo correr. A ver, alguien que lo pueda leer, porque no me corre El temple de ánimo. el temple de ánimo. Ya, es el estado de ánimo que se percibe en el poema a través de lo expresado por el hablante lírico, ¿ya? O sea, que es el estado de ánimo que tiene el hablante lírico. Puede ser, entre otros, de alegría, tristeza, nostalgia, odio, esperanza, pesimismo, optimismo, pasión, amor, perdón. Y el ejemplo dice, tiene mi corazón llanto de princesa, olvidada en el fondo de un palacio desierto. Entonces ahí como dice que tiene llanto de princesa mi corazón, el temple de ánimo sería entonces la tristeza. Nosotros, claro, ahí hacemos la pregunta, ¿cómo se siente el hablante lírico? Y podemos decir que está triste. Como dijo la tía Tracy, como dice, tiene mi corazón llanto de princesa, por lo tanto ahí nosotros podemos responder esa pregunta y decir que él estaba triste. ¿Y el motivo lírico cuál podría ser ahí? Si nosotros tenemos el temple de ánimo triste. Profesora, no sé por qué me acordé de una película. No, La tristeza. Sí, alguien me dijo ahí de repente. Lindsay, ¿tú me dijiste la tristeza? sí, La tristeza. Entonces yo identifiqué a través del temple de ánimo también el motivo lírico. O puedo hacerlo al revés. Quizás puedo identificar que el motivo lírico es la tristeza y decir que el estado de ánimo del hablante lírico es que está triste. ¿Ya? Por eso van los dos relacionados, súper relacionados. Entonces ahora vamos a pasar a la guía que tenemos nosotros. Acuérdense de tener la guía ahí a mano, es la 11 y la 12, para el que todavía no la ha ido a buscar. Profe, Dígame, le tengo una pregunta. pregunte. Que revisé la anteguía más nueva que nos dieron ¿Ya? y revisé la más nueva que nos dieron y en ninguna está el género lírico. ¿Ninguna? ¿Y En cuál la es el nueva- plan de lenguaje, Benja? en la guía 11 de lenguaje ahí sale pues, Sí, género. sale. Por ejemplo, busqué en este montón de guías ¿Ya? donde está como, empecé a buscar por el del anterior, el Ya. anterior a este. No estaba, busqué en este y tampoco estaba. Va a tener que revisar bien, Benja, porque ahí la Lindsay lo tiene, entonces debe estar por ahí, ¿ya? Sí. Pero es con esa guía empieza con esta, o sea, al principio. No, ¿Cuál tienes es que ver la de el... inglés? No, esa es la de inglés, tienes que ver el Esa es título, la anterior. Benja. Esa de inglés creo que es de las anteriores, de las que entregaron el 21 de... Sí. Esta tiene que ser. Sí, esa que tiene la Lindsay ahí. Esa misma. Esa Pero misma. ¿cuál es la primera guía de todas?
Busca el Y número, de Benja. portada tiene esto. De portada tiene esta la guía. A ver, acércalo un poco más. Benja, la misma que está proyectada aquí. Ah, ya, creo que ya entendí. Ya. Entonces, tenemos la guía que se les entregó, que es la guía 11. Hay un cuadrito con una explicación para que ustedes lo puedan leer, que es lo mismo que conversamos recién, los elementos externos e internos del poema, la rima, la consonante, la sonante, con ejemplos, lo que es verso, estrofa, y pasamos a los elementos internos que también revisamos ahora, el hablante lírico, para que vayamos recordando, el objeto lírico, motivo lírico y temple de ánimo. Después hay unas actividades, y dice aquí, completa las siguientes oraciones con las palabras del recuadro. Aquí están las palabras objeto lírico, sentimientos, motivo lírico, poema, ficticio, poeta y temple de ánimo. Y dice aquí en un asterisco abajito, la palabra poeta se puede ocupar 2 veces, por si acaso. Ya. Entonces dice letra A, él, y hay un espacio, es la persona que escribe un y otro espacio. ¿Qué podríamos poner ahí? Poeta. Ya, el poeta es la persona que escribe un Poema. poema. Perfecto, Lindsay. Entonces yo voy completando ahí y tachando las que voy ocupando. Acuérdense que la palabra poeta se puede ocupar 2 veces. Y así yo puedo hacer la primera parte. Después la segunda, dice aquí, lee los siguientes textos e indica cuál es el hablante lírico en cada caso. Acuérdense que el hablante lírico era el ser ficticio, o la voz ficticia que nos hablaba a través del poema. ¿Ya? Chiquillos, nos quedan 2 minutos, así que les voy a pedir que nos salgamos y volvamos a entrar por el mismo link. ¿Ya? Porque si no vamos a quedar Profe, hasta ahí nomás. Dígame. antes de que nos vayamos, le quiero decir que no la encontré en la guía que quería. Ya, vas a tener que revisarla después, Benja. Pero por mientras, mira lo que estamos mostrando con la tía Tracy. Ya, volvemos a entrar al video, Bueno. chiquillos. ¿Ya?